Hola, soy Antonio Sala y en este vídeo vamos a continuar con nuestro estudio del caso de un tigre oculto que hay que decidir en qué lado está antes de abrir una puerta como excusa para entender las probabilidades condicionales, marginales y la fórmula de Bayes. Yo tenía un tigre que en el momento de cerrarse esta reja central podría estar a la izquierda o a la derecha, con una cierta probabilidad a priori, que usualmente será el 50%, pero en fin, si hay más comida normalmente en un lado, etcétera, pues podría ser diferente. Y al escuchar que se cierra la reja, el tigre pega un rugido y se escucha pues o por la puerta del lado izquierdo o por la puerta del lado derecho. Y mi modelado empezaba con una tabla de probabilidad condicional, esta matriz PM, donde cada elemento indicaba la probabilidad de medir, observar un ruido en el lado izquierdo-derecho condicionado a que el tigre estuviera en el lado izquierdo-derecho. Si además añado el dato de la probabilidad a priori de que el tigre esté a izquierda o derecha, yo puedo construir la tabla de probabilidad conjunta de esta forma, donde ya tengo 4 numeritos que suman 1. En la tabla condicional anterior eran las columnas lo que sumaba 1. A partir de la probabilidad conjunta, si yo sumaba columnas, obtenía la probabilidad marginal de que el tigre estuviera a la izquierda o a la derecha, pero bueno, pues eso nos daba el dato del que habíamos empezado, o sea que no lo haremos porque, bueno, estos números de 0,1 y 0,9, por ejemplo, ya los sabía, pero al sumar por filas me da lo que se llama la probabilidad marginal, 17%, 83%, de escuchar izquierda y derecha. Y esta segunda probabilidad, que no estaba en los datos iniciales, digamos, pues sí que la vamos a calcular y de hecho vamos a representarla gráficamente. Voy a definir una variable simbólica B, belief, que signifique la probabilidad de que el tigre esté a la derecha a priori, y voy a definir una función simbólica de esta letra B, que será la probabilidad marginal de escuchar el tigre a la izquierda. Claro, eso sería la suma de la fila de la tabla de probabilidad conjunta. Pero como los datos iniciales en mi modelado yo había subdividido el problema en dos etapas, primero dónde está el tigre al cerrar la verja y luego condicionado a izquierda o derecha el tigre por dónde se oye el rugido, entonces en vez de ponerlo como la suma de la fila de la probabilidad conjunta, que sería correcto, yo lo voy a poner en términos de los datos iniciales de condicional y probabilidad a priori izquierda o derecha del tigre. El primer sumando de esta expresión es la probabilidad de escuchar a la izquierda y que el tigre esté a la derecha, condicional de here left tiger right por la probabilidad de tiger right. El segundo sumando es la probabilidad de escuchar a la izquierda y tigre a la izquierda, que es la probabilidad de here left condicionado a tiger left por la probabilidad de tiger left, que es 1 menos la probabilidad de la derecha. Entonces, en rojo es la suma de la tabla de probabilidad conjunta, resaltado en azul, pues es lo mismo, pero expresando cada sumando de la conjunta como condicional por probabilidad de la condición. De modo que así tengo una función simbólica que en función de la probabilidad a priori de que el tigre esté a izquierda o derecha, pues me obtiene la probabilidad marginal de escuchar ruidos por la izquierda, o con esta fórmula de aquí, cambiando here left por here right, obtendré la probabilidad de escuchar ruidos a la derecha en función de B, de la probabilidad de que al cerrar la puerta el tigre esté a la derecha. Claro, uno dice, ¿por qué haces esto en función de B? ¿No es un dato fijo? Sí, normalmente es un dato fijo, pero lo haremos variar en próximos vídeos. B no va a ser siempre 0,5. Además, esto será la probabilidad de escuchar el primer rugido a la izquierda o a la derecha, porque luego, si la reja central está cerrada y el tigre, por tanto, no cambia de lado,
la probabilidad del segundo y siguientes rugidos ya no tendrán esta fórmula. Lo detallaremos en vídeos posteriores, pero en fin, esto es, pues eso, un rugido después de la puerta, pues esta es en función de B, aunque claro, pues si las dos jaulas son iguales, B será siempre 0,5 en nuestra primera aproximación. Curiosamente, en notación matricial, la probabilidad marginal de los dos, estas dos fórmulas en función de B, es el producto de la matriz de condicionales por el vector de probabilidades, digamos, a priori, de tigre izquierda 1 menos B y tigre derecha en vector columna. Vemos que dan estos mismos números y por lo tanto significa que en ciertas condiciones yo voy a poder calcular muchas probabilidades marginales a la vez con operaciones de matrices. En vez de ir uno por uno pensando en lo que es cada sumando de esta expresión de condicional de no sé cuántos. Que esto es un problema sencillo, pero bueno, pues si tuviera 17 sensores, etcétera, pues a lo mejor me gustaría eso, hacer abstracción y operar con matrices. Bueno, pues aquí tengo que este producto de matrices, efectivamente, desarrollando los sumandos, son esto y esto que tenía ahí arriba. Y como vemos, pues estos son funciones lineales de B. Vamos a ver la gráfica con fplot para acabar de entender lo que significa esta marginal. Entonces, en esta gráfica, pues claro, en el eje de las abscisas yo tengo la probabilidad a priori de que el tigre esté a la derecha. Entonces, si el tigre está seguro a la derecha, pues entonces lo que sale aquí es precisamente la probabilidad condicional. La marginal y condicional coinciden si la probabilidad de la condición es cierta, si es seguro que se da la condición. Entonces, efectivamente, este punto es 0,9, el valor de la condicional de here right si se da la condición Tiger right, que yo había puesto como dato inicial en mi problema. Y este numerito, pues claro, es la probabilidad, si el tigre seguro está a la derecha, de escuchar por la izquierda, y es pues 0,1. Del mismo modo, si yo estoy seguro de que el tigre está a la izquierda, la probabilidad de que esté a la derecha es 0. Pues entonces tendré este 20% que yo había dicho de mi probabilidad condicional y este 80% que yo había dicho de escuchar ruido a la izquierda si el tigre está a la izquierda. Entonces lo que vemos es que la probabilidad marginal pues hace una especie de interpolación de las condicionales según la probabilidad de cada condición. Si la condición es segura, pues marginal coincide con la condicional, bien la de la izquierda si es seguro de la izquierda, bien la de la derecha si es seguro de la derecha. Si la probabilidad de cada condición pues es 50-50, pues entonces pues el valor de la marginal pues es claro la media ponderada, y si es 70-30 o lo que sea, pues bueno, pues es esta interpolación. Con lo cual pues está clara un poco la relación entre marginal y condicional. Pero también en el vídeo anterior habíamos dicho que a partir de la conjunta y la marginal se pueden recuperar la condicional. Y entonces, pues si en la tabla de conjuntas yo divido cada columna por su suma, por su marginal, obtengo, claro, la tabla condicional esta, de la cual yo había partido, y la otra, la condicional de dónde está el tigre, dado que yo he escuchado ruido a la izquierda o a la derecha. La condicional de que escucho dado tigre era mi modelo inicial, yo todo había partido de ahí, de esa tabla. Pero la otra, una tabla de probabilidad condicional cuyas filas suman 1, me da lo que se llamaría la probabilidad a posteriori de que si yo escucho cierto ruido, entonces calculo una probabilidad actualizada de dónde estará el tigre. Eso se llama fórmula de Bayes y vamos a detallarlo como objetivo final de este vídeo. En concreto, si yo escuchara un rugido a la puerta de la izquierda, yo podría decir que la probabilidad que el tigre esté a la derecha, condicionado a que yo he escuchado
Eso de ahí es igual pues a la conjunta, la probabilidad de here left y tiger right, dividido por la marginal, que claro que es la suma de la fila de la tabla conjunta, here left y tiger right, here left y tiger left. Pero lo que ocurre es que utilizar la tabla conjunta es correcto, pero si los datos de mi modelo estaban divididos en estas dos etapas de probabilidad condicional y probabilidad a priori de tiger left, tiger right, pues entonces vamos a expresar esa fórmula así con los datos de condicional y probabilidad a priori, porque la probabilidad de escuchar a la izquierda y tigre a la derecha, pues es la probabilidad condicional por la probabilidad de la condición. Esta condicional y esta probabilidad de condición son los datos de partida que yo tenía. A esto le he llamado B en mis fórmulas. Y la marginal, que es esta suma de dos probabilidades, digamos, conjuntas, pues lo mismo será una suma de dos probabilidades condicional por probabilidad de la condición. La probabilidad de escuchar ruido a la izquierda será la probabilidad de escuchar ruido a la izquierda condicionada a que el tigre esté a la derecha por la probabilidad de que el tigre esté a la derecha más pues la probabilidad de escuchar a la izquierda y que el tigre esté a la izquierda. Y entonces pues esto es la forma usual de calcular esta otra probabilidad condicional y se llama fórmula de Bayes. Pero normalmente se suele utilizar no como una probabilidad condicional, porque si resulta que yo hago este cálculo después de estar seguro que he escuchado un rugido por la puerta izquierda, bueno, pues entonces la condición se cumple y por lo tanto la probabilidad condicional deja de ser condicional. Si la condición se cumple, la probabilidad condicional es probabilidad y entonces se llama pues probabilidad a posteriori. De manera que si programo esta fórmula en MATLAB, pues el numerador es lo que he resaltado en azul, la condicional por la probabilidad del tigre a la derecha, y el denominador, que es la marginal, bueno, pues como la fórmula esta del denominador ya la había programado 2 líneas antes y habíamos visto una gráfica de la marginal y no sé qué, pues no la vuelvo a poner. Aquí tengo la marginal, de manera que a esta cosa le puedo llamar probabilidad condicional de tigre a la derecha condicionado a que he escuchado ruido a la izquierda, o bueno, pues si yo voy a aplicar esta fórmula inmediatamente después de escuchar el ruido, pues entonces ya no hay condición, la condición se ha cumplido y por tanto esto es lo que se llama la probabilidad a posteriori, el valor de probabilidad que yo calcularé después de haber escuchado el ruido y por tanto lo que tenía que condicionarse a algo ya no se condiciona porque se ha cumplido la condición. Entonces esta es la probabilidad a posteriori y esta es una fórmula que aplicaré si he escuchado ruido en la puerta izquierda. Da este cociente simbólico que bueno, que normalmente pues como B, la probabilidad que esté a la izquierda o a la derecha, pues conocido, no sé, 50%, pues realmente esto es un número, pero bueno, ahora haremos una gráfica haciendo exactamente lo mismo. La condicional de tiger right condicionado a here right, pues será conjunta entre marginal, pero bueno, pues podéis pausar. Esto es B, esto es 1 menos B, y donde pues la conjunta y marginal la hemos expresado en función de los datos iniciales de nuestro modelo del problema, que eran pues la condicional y la probabilidad a priori. Entonces, evaluando esta fórmula en el Symbolic Toolbox de MATLAB, el numerador lo pongo así, condicional por probabilidad de tigre a la derecha, y la marginal de ruido a la derecha pues ya la tenía calculada en la gráfica y por lo tanto no hace falta repetirlo en MATLAB. La expresión del denominador ya la había puesto arriba y por tanto pues esto será, si yo lo voy a aplicar justo después de oír ruido a la derecha, entonces la condición se cumple y esto deja de ser una probabilidad condicional y se convierte en una probabilidad
sin ningún apellido más, porque la condición se cumple. Entonces yo evaluaré esta fórmula si escucho un rugido a la derecha para obtener la probabilidad a posteriori, la estimación de por dónde andará el tigre. Por ejemplo, estas son expresiones simbólicas en función de b, entonces pues si yo inicialmente creo que es 50-50 la probabilidad de tigre izquierda o derecha, pues entonces al escuchar un rugido a la izquierda yo creo que la probabilidad de que esté a la derecha es de un 11% y por tanto un 88% a la izquierda. Y si yo escucho hear right, ruido a la derecha, entonces, aunque yo antes de escuchar el rugido pensaba que era 50-50, pues después de escuchar el rugido creo que hay un 82% de probabilidades de que esté a la derecha. Con otros valores de B, si yo estaba casi seguro de que el tigre estaba a la derecha, porque este 0,99 es 99% seguro de que el tigre está a la derecha, bueno, pues entonces, si escucho un ruido a la izquierda, sigo pensando, un 92%, que el tigre está a la derecha. Y si escucho un ruido a la derecha, pues estoy mucho más seguro, un 99%. Y bueno, pues podéis poner el número de B que vosotros queráis. Digamos que la probabilidad a priori y a posteriori cambian al acumular la información que me da el haber escuchado ruidos, y en un único caso en que no cambia es si estoy totalmente seguro de que el tigre estaba en el lado derecho o en el lado izquierdo. Si estoy 100% seguro, entonces una medida con ruido no va a cambiar mi creencia. Seguro que el tigre está a la derecha porque lo he visto. Entonces, si oigo ruido a la derecha, pues muy bien. Y si oigo ruido a la izquierda, pues también es que estará mirando al pasillo. Pero yo estoy seguro de que el tigre está a la derecha y por tanto la fórmula de Bayes no cambia nada. Claro, si ahora cambio, por ejemplo, la tabla de probabilidad condicional para decir que las observaciones son mucho menos ruidosas, o sea que solo en 1 de cada 10.000 casos el tigre mira al pasillo y se oye por el otro lado, pues entonces, pues ya todos estos números de probabilidades a posteriori dan mucho más cercanos a 0 o 1. Si escucho a la izquierda, entonces pues, solo en 1 de cada 10.000 casos estaré a la derecha. Y si escucho a la derecha, pues solo en 1 de cada 10.000 casos estaré a la izquierda. Y bueno, pues vosotros podéis bajaros el código y jugar con los números, lo que sea, para intentar entender un poco que lo que está dando esto tiene su lógica. Si vuelvo a la tabla original, vamos a representar gráficamente la probabilidad a posteriori si escucho a la izquierda o escucho a la derecha con este código para acabar de entender lo que está ocurriendo. Y bueno, pues por ejemplo, en esta figura, en el eje horizontal tengo la probabilidad a priori de un lado del tigre y en el eje vertical tengo la probabilidad a posteriori en rojo si escucho ruido a la derecha. ¿Vale? ¿Veis la probabilidad que esté a la derecha? Entonces, si escucho ruido a la derecha, la probabilidad, claro, la línea 45 grados sería igual probabilidad antes y después, pero si escucho ruido a la derecha, pues entonces la probabilidad de que el tigre esté a la derecha aumenta. La línea roja está por encima de la raya de 45 grados. Si escucho ruido a la izquierda, pues entonces la probabilidad de que el tigre esté a la derecha disminuye respecto a la de 45 grados. Y si mis observaciones son mucho más precisas y solo se equivocan en 1 de cada 10.000 veces, pues entonces la fórmula de Bayes, ahora básicamente es que si escucho ruido a la derecha, pues voy a estar seguro de que está a la derecha, excepto si, claro, tenía una certeza de más de 9.999 de 10.000 de que el tigre estaba a la izquierda. Cuanto más precisas son las observaciones, más se alejan de la raya de 45 grados las probabilidades a posteriori para que sea lo que sea que yo creyera que estaba el tigre, ¡pam!, he medido que está donde está. Y obviamente
Yo puedo tener unas observaciones precisas en un lado y en otro no. Esta tabla sería, por ejemplo, que cuando el tigre está a la izquierda está casi siempre en el pasillo porque algo hay que le interesa el lado derecho y entonces pues su rugido es 50-50. Pero si el tigre está a la derecha, pues entonces está ahí al lado de la puerta porque se ve que le han dejado comida al lado de la puerta. Bueno, pues esta matriz condicional no tiene por qué ser simétrica y en ese caso la fórmula de Bayes, pues claro, si yo escucho un rugido a la derecha, pues no tengo muy claro en qué lado está, porque cuando está a la izquierda también ruge muchas veces a la derecha y el incremento, digamos, de precisión en mi estimación a posteriori pues es poco. Y sin embargo, pues si yo escucho un ruido a la izquierda, entonces estoy prácticamente seguro de que está a la izquierda. ¿Por qué? Porque cuando está a la derecha, el tigre nunca se mete en el pasillo. Por lo tanto, fijaos que el sensor preciso, entre comillas, es la observación en el lado derecho y eso me hace que cuando escucho ruido a la izquierda esté prácticamente seguro de que está a la izquierda. ¿Vale? Es como antiintuitivo, pero si lo pensáis bien, es lo correcto. Cuando está a la derecha nunca ruge a la izquierda y por lo tanto, si escucho a la izquierda ruido es porque estoy seguro de que el tigre está a la izquierda. Bien, pues lo dicho, podéis jugar con esta gráfica y con las tablas de probabilidad condicional para así entender correctamente lo que significa la fórmula de Bayes. Por el momento, terminamos aquí. Muchas gracias por vuestra atención.